La pinche Malinche. Sí, durante toda la colonia, la Malinche es un personaje fundamental. Aparece en varias pinturas coloniales, casi como casi como una noble, sí, siempre la consideran como muy importante para la conquista de México. En cuanto a la independencia se declara, y cuando España se convierte absolutamente en algo negativo, la leyenda negra y todo lo que usted quiera, la Malinche aparece como el personaje principal que traicionó a México. ¿Qué tal? Saludo a todos. Empezamos un capítulo de podcast más. Un tema polémico, por supuesto, doctor. No sé qué opinen, pero hoy es el día esperado. Hoy vamos a hablar de, pues, un tema que nos parece fundamental para continuar con todo el acervo de cursilerías y cosas interesantes, ¿no? Hablamos de cine, hablamos de Tarantino. Creo que hubo un tiro ahí más o menos. A ver si hoy podemos extendernos un poco más, doctor. A ver si tiene confianza y le puede pegar desde afuera del área. Y pues nada, hoy vamos a hablar de la pinche Malinche, de la señora de señoras, ¿no? Un referente importante, fundamental pues en nuestra cultura, digamos. Y pues vamos a explicar un poco por qué decidimos utilizar este nombre, esta frase, ¿no? Un poco hecha, digamos. Roberto, es tu tema, mano. Por favor, ilumínanos. Bueno, la figura de la Malinche, como bien lo dices, es una figura importante en la historia de México, una figura también polémica, que se le ha cargado con muchos sentidos negativos. Digamos, ha sido como la gran mala de la historia mexicana, que se le ha visto como traidora, que se le ha visto como entreguista, que de hecho tenemos la palabra, ¿no?, de malinchismo, ¿no?, aquel o aquella que pues se acerca más a al extranjero, a otra cultura que no es la propia, en detrimento justamente de la propia, ¿no? Y así ha sido considerada en la historia de México la Malinche como aquella mujer que se unió a los españoles y que a partir de la interacción con los españoles pues posibilitó justamente la conquista en la historia de todo México, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ahora ha habido como una revaloración de su figura, cuestionando mucho de los supuestos, estos supuestos de que era amante de Cortés, de que su lealtad tendría que haber estado con los indígenas en contra de los españoles, la importancia justamente que jugó en todo el proceso de conquista, ¿no? Digamos, era la única persona que podía entenderse con todos, ¿no? Era una persona, digamos, brillante en términos de estrategia política, de poder, digamos, manejar diferentes códigos para traducirlos y poder justamente manejar ahí un poco las cosas, ¿no? Que es algo que no se le ha reconocido a la Malinche históricamente, ¿no? Como una estratega, una gran estratega, que era justamente la que entendía todo, ¿no? A diferencia de los españoles, que nada se entendían lo que la Malinche les decía, los mexicas, lo que los tlatoanes le decían, pues también ellos entendían justamente lo que... O sea, todo pasaba por la Malinche, ¿no? La Malinche era como el gran cerebro, o fue como el gran cerebro de la conquista, y también esta cuestión de las lealtades, ¿no? Digamos, es un momento histórico en el que México ni siquiera existe. Mesoamérica en ese momento es una área, una región donde todo el mundo está en conflicto, donde todo el mundo está en pelea. Es una región culturalmente, económicamente heterogénea. Entonces no existía lo que ahora atribuimos que existe, ¿no? Como México. Entonces la Malinche pues no tenía que haber tenido lealtad con nadie, porque aparte era una esclava que fue vendida como tal. Entonces, pues, o sea... Empezamos fuerte. Sí, empezamos fuerte. sí, sí. Okay. Sí, o sea, yo creo que uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer es revalorar, reconceptualizar la figura de la Malinche y abandonar muchos de los imaginarios que hemos creado, nacionalistas,
como por ejemplo el gran imaginario que tenemos, el de Octavio Paz, ¿no? La Malinche está muy relacionada con esa palabra de la chingada, ¿no? No sé si hayan revisado el Laberinto de la Soledad, donde tiene una parte donde dice que los mexicanos somos hijos de la chingada porque somos hijos de indígenas que fueron violadas por españoles, y que posteriormente pues carecemos de esa paternidad que tiene que ser española y somos como estos seres o sujetos que siempre estamos como que no sabemos quiénes somos, ¿no? Por este acto de violación. Y la Malinche pues justamente representa toda esta idea de que somos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, pues ahí está la figura de la Malinche, ¿no? Entonces creo, insisto, de que sí es necesario discutir su figura, ¿no? Sobre todo por las implicaciones que culturalmente ha tenido en nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Mexicanas. Ok, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, bandita. Creo que yo escucho a Roberto y es como, güey, amo a este hombre. Amo a este hombre. Bien, tenemos, después de esta introducción, doctor, vamos a tener que hablar mucho de esto. Irving hoy creo que viene bien. Hoy viene bien, Master, hoy sí. Sí, hoy sí venimos con la pierna buena. Ok. Pues vamos a darle. Sí. Vamos a darle. Por principio de cuentas, creo que uno de los motivos principales por los cuales decidimos ponerle la pinche Malinche, primero que nada es porque nos gusta la música, variopinta, por supuesto. Seríamos un poco eclécticos, como quien dice, pero todos recordarán, bueno, espero que todos lo recordemos, ¿verdad? Esa canción increíble de Botellita de Jerez, de la pinche Malinche, ¿no? Entonces, al momento de hacer o de decidir qué nombres podríamos utilizar para el podcast, creo que nos hizo mucho ruido precisamente por todas las implicaciones de las que hablaba Roberto, y la pinche Malinche hace ruido. Primero evoca, pues la parte, pues más de la música, ¿no? Del rock, en este caso, el rock urbanón, digamos, de esta época dorada también de la música en México, del rock en México y bueno, en América Latina, que nos parece puntual, nos parece importante. Hablábamos antes de empezar de pues bandas increíbles como los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, ¿no? Caifanes, o sea, estos grupos, estas bandas que de alguna manera tratan de volver a, no sé si identificarse, pero recuperar, ¿no? Parte de nuestra herencia pues más precolombina. Entonces, por principio de cuentas, fue la referencia casi obligada para nosotros. También porque está ligado con lo que queremos decir, ¿no? Con el discurso que queremos como tomar un poco. Eso por un lado. Y pues por otro lado, pues hay una posición paradójica, ¿no? En lo que decía Beto es oro, ¿no? Cómo entendemos la figura de la Malinche. Que entendemos a la figura de la Malinche como desapegado a la cultura o desapegado o sin arraigo un poco. Que espero que Irving hable de eso porque tiene una historia muy cool al respecto acerca de lo que es no estar o estar de paso. Ya nos hablará de eso. Y de la misma manera, pues ver a la Malinche, pues sí, como un chivo expiatorio, mano. Claro. Como un chivo expiatorio y obviamente, pues ahí tocarlo con pincitas, la cuestión como de, doctor, ¿qué era lo fluido? Eso suena interesante, pero no sé si tocarlo ahora o después del medio tiempo. Hay tema aquí, ¿no? Entonces, pues esos serían como los principales puntos, ¿no? La parte lingüística del lenguaje como más, no quiero decir más vernáculo, suena feo, pero sí más rasposo, ¿no? O sea, no tan académico, no tan, cuidado, ¿no? O sea, como el lenguaje de todos los días. Y la pinche Malinche, creo que ese dentro de la pinche Malinche, ese ruido, esa irrupción, como que nos da aire para poder, pues integrar lo que estamos haciendo. Doctor, sí. Con su pierna buena. Sí, cuate, sí. Muy bien, sí, a ver, sí, en realidad los motivos son paródicos, ¿verdad? De ponerle la pinche Malinche. Y también es poner el ojo y la acentuación en esta cuestión de que este episodio nos permite realmente revisar, ¿no? Que no la vemos así nosotros como la pinche Malinche traidora. O sea, yo ninguno de los tres lo vemos así. Al contrario, es como más bien para mí ha sido un
una mujer inspiradora, o una figura, digamos, inspiradora en mi forma de ver. Porque yo nunca me he sentido de ningún lado. O sea, hablábamos hace rato para el programa de que yo nací en la Ciudad de México y me fui a vivir a Monterrey muy pequeño y luego viví en Torreón, Coahuila, Chihuahua, Puebla, Cuernavaca. Entonces, y sí siento yo que la gente, si no eres de ese lugar, por ejemplo, en Monterrey, pues no es lo mismo, o sea, no entras, hay una cuestión ahí de la identidad. Y me parece que esta figura de la Malinche, cómo se ha posicionado, tiene que ver también mucho por esto que hablábamos de ontologizar, o sea, para decirlo en palabras más coloquiales, como cuál es la esencia, o sea, uno es esencialmente qué, ¿no? ¿Dónde está mi irvinidad? ¿Dónde aparece mi irvinidad? En las cosas que hago, en las cosas que me gustan. Andy Warhol decía que su warholidad, bueno, no lo decía así, pero decía que su esencia se podía encontrar en unas cajas que él guardó durante mucho tiempo en una bodega, donde todos los días llenaba una caja de cosas que se le ocurría llenar y luego las mandaba a la bodega. Entonces, como que en esa colección de cosas que él tiraba, nos podíamos acercar un poco a la identidad de Warhol. Yo lo que creo es que no existe una identidad fija. Yo nunca la he vivido, la verdad. O sea, nunca he vivido una identidad fija y precisamente ahora, justo, que está tan de moda y tan sobre la mesa, tan in your face, las políticas de identidad. O sea, pienso todos los debates que hay ahorita en las academias norteamericanas, porque los veo en YouTube y así de que destrozó el argumento de las feministas y estas cosas que pasan ahí, donde realmente hay una búsqueda de la identidad, pero una identidad vista como algo inamovible y algo completamente esencial que ya no puede salir de ahí, ¿no? O sea, me gusta la figura de lo queer, me gusta la figura de lo trans, porque es algo que está siempre en medio de, como lo que creo que es Malitzin. Y esto que está en medio está increíble, no está definido, pero cuando empieza eso de en medio a convertirse a su vez en una política de identidad, pues digo, entonces, ¿de qué sirve estar en medio? O sea, ¿de qué sirve ser? O sea, yo lo pregunto honestamente, ¿no? O sea, esta cuestión de soy trans, es decir, soy mujer y no lo soy, estoy en medio. Esa área gris me gusta, pero luego acabo de ver en las protestas feministas, en las pintas que hicieron en la calle Morelos, dice, soy trans y no soy una mujer trans, soy una mujer, algo así decía. Entonces vuelve el problema siempre otra vez de definirse y no moverse de una definición. No sé si me estoy explicando con esta cuestión de los géneros y toda esta cuestión, porque, bueno, introduzco un poco también que para Judith Butler el género era performático, entonces si había una performatividad de tal cosa, prácticas performativas como me visto, si uso bigote, si no lo uso, etcétera, definían de alguna manera nombre. Finalmente, ¿somos nombres o qué somos? ¿Yo soy Irving? ¿Soy una palabra? ¿Soy la palabra Irving? Ayer hablábamos, perdón, ya terminó, ¿eh? Adelante. Empezó con la pierna buena. Ayer hablábamos fíjense, este problema de la identidad. Ayer hablábamos de los violadores, ¿no? De los varones que han violado mujeres. Y yo les contaba la historia de un libro bellísimo que les recomiendo, se llama Leticia o el fin de los hombres, de Iván Jablonka. Y dice, lo más monstruoso es que era una buena persona. O sea, la Malinche se ha construido con esta figura traidora, que es una palabra también, una palabra que no define a la Malinche. ¿Por qué no pensamos a la Malinche como una diplomática? Una persona que fue capaz, dice Bolívar Echeverría, un gozne, capaz de juntar dos universos, dos como visiones distintas. ¡Qué maravillosa oportunidad
Y qué inspirador es pensar en la Malinche como un gozne, una bisagra, que une un umbral, una puerta, un cierre y un abierto, ¿no? Así. Ahorita voy a seguir hablando más, pero creo que eso es lo que para mí significa la Malinche. Y fíjense, todo lo que dije no tiene sentido y hay contradicciones precisamente por lo mismo. Porque no hay algo definitorio, ¿no? Sobre mi irvinidad. Está en constante... Yo soy como un edificio que ven en la calle que siempre está en constante construcción, ¿no? No soy una pieza de museo encerrada en un vidrio como la Mona Lisa, sino yo me identifico más con el edificio que siempre le están haciendo cambios, ¿no? Bueno, sí, ahorita... Ok, pues bueno, sí, estábamos esperando esto, A ver, para ponernos de acuerdo, Sí. edificio en construcción y vamos a decir chalet en medio de la selva lacandona, no lo sé, no es cierto. Doctor, háblenos un poco, porque bueno, a ver, paréntesis, una de nuestras grandes preocupaciones, como lo acaba de decir Irving en su irvinidad, que me parece el ejemplo, o sea, cómo uno se define en cuanto a sí mismo, ¿no? Y si la identidad es algo, pues eso, que fluye, digamos, ¿no? O es algo estático, o es algo... Doctor, usted ha estudiado esto, pues largo y tendido. Pues danos tu punto de vista, ¿no? Porque creo que... Sí, claro, porque creo que la Malinche es un referente, no diría obligado, pero sí, pues importante para entender estas contradicciones, ¿no? Irving dijo algo que me suena... pues bastante cuerdo, o sea, ¿por qué no vemos a la Malinche como una buena negociadora, o como una diplomática, o como una políglota, o como una intelectual, ¿no? O sea, ¿por qué Claro. la vemos como la gran traidora, ¿no? Claro. ¿Cómo funcionan estas definiciones en cuanto a la identidad y cómo se mueve o no la identidad, doctor? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo de que las identidades, a final de cuentas, deben ser entendidas como algo transitorio, ¿no? Que uno no puede concebir una identidad como algo físico, como algo definido ya de una vez por todas, ¿no? Sin embargo, la identidad, por diferentes circunstancias, siempre se tiene este afán de conceptualizarse y de asumirse como algo fijo, como algo monolítico, ¿no? Por un lado, esta necesidad, digamos, psíquica de crear una parte estable de nuestra propia identidad, ¿no? Que está esa parte. Pero por otro lado también hay otra cuestión que es política, porque en términos de mantener cierta hegemonía política, también se necesita tener ciertas identidades fijas, ¿no? Fijas, que no cambien, porque eso permite definir quién eres tú, quién es aquella persona. Nosotros somos estos, los otros son aquellos, y eso permite seguir reproduciendo el dominio sobre ciertas personas. El caso de la Malinche, ¿no? Lo decían. ¿Por qué se le ha dado esta connotación negativa? En primer lugar, porque era una mujer, ¿no? Se asumía que una mujer pues no puede tener esta genialidad que tuvo la Malinche. ¿Por qué? Por esta idea machista de que las mujeres son inferiores, que es de larga data, que asume que las mujeres, pues incluso varios autores clásicos lo dicen, ¿no? Son casi como animales, porque no tienen esta capacidad de raciocinio, ¿no? Otra cuestión que era indígena también, que ahí hay otra categoría de identidad que también está haciendo o está jugando un papel importante. Los indígenas, cuando los europeos llegan a América, pues hay todo un debate sobre tratar de comprender quiénes son los indígenas. Y la primera dirección que toman, y la dirección que se queda, es que los indígenas son casi animales también, ¿no? Entonces hay una doble identificación de la identidad de la Malinche, mujer indígena, ¿no? Y luego, los españoles llegan, se asumen como superiores, y entonces utilizan a la mujer, es utilizada la mujer, ¿no? Esta idea también de que Cortés utiliza a la Malinche, claro, la viola y después la despoja ahí, ¿no? Que es uno de los elementos importantes de la identidad nacional. Que por qué nosotros los mexicanos nos sentimos como inferiores, pues justamente por eso, porque no somos blancos, no somos europeos,
y asumimos el papel de la madre, ¿no? Que en este caso, en todo ese imaginario, es la Malinche, una mujer utilizada, violada, y después... y entonces en esta idea del imaginario nacional, pues queremos ser como el padre, ¿no? Queremos ser occidentales, queremos ser blancos, queremos ser como Cortés, ¿no? Insisto que esto es todo un imaginario, ¿no? Es decir, no es lo que haya pasado en realidad, sino que es lo que se ha construido y cómo hemos asumido la cuestión de la identidad. Entonces, cuestionar la identidad, esta identidad fija, monolítica, pues nos crea un problema justamente de angustia, ¿no? Porque digo, nadie vive bien no sabiendo quién es, ¿no? Este es el lugar de la indefinición. O sea, es un lugar padre, pero también es un lugar problemático, porque eso conlleva muchas cuestiones de ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, no soy de un lado, no soy del otro, entonces uno siempre se tiene que ir moviendo en la indefinición, y eso genera angustia personal, en términos psíquicos, y también en términos de la relación con las otras personas, en términos también culturales, en relación en términos también políticos, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en términos políticos, el margen, el que no pertenece a la comunidad política. Este personaje que no es de aquí, pues obviamente está en un círculo, en una área de indefinición, de exclusión. Pensemos en migrantes. Los migrantes, por ejemplo, de Centroamérica, sudamericanos que llegan a México y no tienen pues, su calidad de mexicanos, vemos cómo les va. El caso en la frontera norte, los mexicanos que cruzan, pues también están en una situación de indefinición. Entonces es también un problema político y un problema también de la seguridad de las personas, ¿no? Entonces sí, también, insisto, deberíamos todos podernos manejar ahí en esa zona de indefinición, pero también eso tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Entonces, muchas veces, pues es mejor pertenecer, asumirte como perteneciente, aunque sea de esta identidad, de este grupo que es inferior, pues es mejor asumir esa identidad que estar ahí fluctuando, ¿no? Una pensadora chicana que me gusta mucho y que maneja de la frontera es Gloria Alzaldúa, ¿no? Tiene esta idea, ella es chicana, que vive en Estados Unidos, pero también en ese conflicto de identidad, pues genera toda una visión sobre lo mexicano, sobre lo norteamericano, genera esta idea de la frontera. Ella se asume como la mestiza de la frontera, ¿no? Que no es de aquí ni es de allá, pero pues reconstituye su identidad a partir de ciertos contenidos culturales, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta figura del margen, pero también no podríamos decir u olvidar que eso también no es nada más de decir, sino que tiene efectos performativos, ¿no? El no pertenecer conlleva ciertos peligros, el pertenecer llega a cierta estabilidad. Entonces, pues ese es nuestro juego de las identidades, y creo que es uno de los motivos por qué la Malinche está ahí jugando ese papel determinante en la identidad mexicana, ¿no? Ok, de largo aliento. Sí. Explicación de largo aliento. Roberto es una cosa bárbara. O sea, aquí tengo dos cracks, o sea, aquí tengo a Zidane y aquí tengo a Maradona, o sea, yo estoy... Las referencias del fútbol siempre son buenas. Pero, a ver, Irving, tú... Y bueno, la discusión lleva meses, o sea, teníamos que hacerlo propio desde cuándo. Nos animamos justo ahora porque, bueno, creemos que es importante marcar como ciertas líneas hacia donde queremos ir y proyectar, ¿no? Hacia lo que queremos lograr. Irving, paréntesis, Irving, pues aparte de hacer teoría, eres músico, ¿no? Sí. Has vivido en otras ciudades y tienes la experiencia, digamos, ¿no? De esto que estamos hablando, de la cuestión de la identidad, sí, del sentirte parte o no. Y bueno, algo que me hizo mucho sentido es que eso también puede evidenciarse en ciertas prácticas o, por ejemplo, en la música, ¿no? Sí. O en la comida, ¿no? Tú sí, que has tenido la oportunidad... ¿Cómo has visto en función de lo que acaba de decir Beto? ¿Tú cómo lo has visto ya en el terreno de lo real, digamos, de lo más práctico, de lo más cotidiano, en tu experiencia de vida? Sí. Gracias.
Sí, miren, a ver, pasa también con la cuestión de lo anacrónico, ¿no? Por ejemplo, con Cervantes, o lo que está padre del barroco existencial, esta lectura de Shakespeare y de Cervantes, ese tipo de barroco, e incluso de Velázquez en Las Meninas, es esta cuestión precisamente del ser y no ser, ¿verdad? Suena ya un cliché hamletiano, pero evidentemente Hamlet lo vivió porque él finge estar loco y llega un momento en donde su identidad se empieza a diluir, ¿verdad? Entonces, no manchen, el barroco, o sea, nos sigue dando qué pensar, o sea, filosóficamente hablando, ¿no? O sea, leyendo a estos dos monstruos cracks del barroco, y incluso el mismo Velázquez, donde tú eres el pintado, pero también eres el rey, o puede ser o sea, se diluye la existencia, ¿no? Creo que esa fue una gran cosa que pasó en el barroco y que tiene que ver con la Malinche también. Claro. Por eso también es muy extraño que haya pasado toda esta cuestión de que se le haya configurado de una sola manera, ¿no? La música es el gran ejemplo de que la identidad confunde, ¿no? Pero también excluye. A mí me queda mucho lo que dijo Roberto sí, estar en la mitad, estar en medio, está padre, a lo mejor, o sea, hay que probarlo, pero es una realidad que como no estás ni del otro lado ni de estás excluido de ambos lados. Y ese es un problema que le pasa, por ejemplo, a Rosalía, que bueno, a la gente no le importa, pero entre los grupos puristas del flamenco, etcétera, o sea, está expulsada, o sea, ella no representa el flamenco porque ellos lo dicen, ¿no? Si tú vas a cada comunidad que vayas, todo el mundo piensa que ellos inventaron el género, o sea, si vas al son jarocho, no, algunos, no todos, porque yo he platicado con ¿Sonetistas? ¿Soneristas? No, eso es de soneto. ¿Soneros? ¿Soneros? Vamos a imaginar esta palabra, soneros. Muchos de ellos, o sea, según cuenta de Jorge Drexler, que le decían que ellos inventaron la décima, ¿no? Que es digamos, la estructura de versificación para hacer el son. Y cuando viene de España, etcétera. Entonces, la música siempre es el mejor ejemplo, o digamos, es la materialización de lo híbrido, para mi punto de vista, de lo que está, de la bisagra. Otro ejemplo es Sting, una entrevista que pueden buscar en YouTube, un periodista estúpido, como los hay muchos, le pregunta, oye, tú estás tocando reggae, ¿no? O sea, y eres de acá, ¿de dónde? De un lugar ahí de Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama. Y él contesta con una cuestión muy sencilla, tajante, y mandando a la burger cuate, y le dice, la música no tiene color, ¿no? Igualmente platicábamos hace rato, tú pides una pizza con pollo en Italia, pero es como si los ofendieras profundamente, ¿no? Esta cuestión de que precisamente la comida italiana es una mezcla de China y América, ¿no? La pasta viene de China, los tallarines, etcétera, y la mayoría de los ingredientes, o algunos ingredientes, sobre todo la base que es de jitomate, pues viene de los intercambios. Ahora, está interesante, o sea, fíjate, pensando, vamos a pensar esto. Estamos en la mitad, ¿no? Y te excluyen de los dos. Y tú decías, esa figura de exclusión, a su vez es una identidad también, ¿no? Que también se ha formado. Pienso en el camp, por ejemplo. Ahorita que estabas diciendo, el camp, para los que es una forma en que los excluidos de la aristocracia, de la cultura norteamericana, específicamente en Nueva York, por su falta de gusto, son excluidos y crean ellos su propia estética excluida, de falta de gusto. ¿No pasará un poco también así? O sea, ser una figura de bisagra también es un poco una identidad, o no sé, ¿lo han pensado? Estoy regando aquí con mi pregunta. No, por favor, estás a punto de hacer un gol de medio. Sigue, por favor. O sea, está bien, es que está complicado, ¿no? O sea, sí, claro. Está complicado porque
si lo del medio se vuelve una identidad, es lo que ya deja de ser entonces lo del medio. No sé, quisiera y poder tratar de entender eso. Y tú hablabas de la codigofagia, que es la tropicalización. Bueno, no sé si sea la tropicalización, ¿no? Bueno, más bien explícanos un poco eso. Porque creo que también ahí se pueden ver oportunidades de que a lo mejor lo del medio nunca es lo del medio, porque, o sea, nunca está fijo tampoco. No sé. Estoy pensando en esto del cheje, la figura cheje, que es lo jaspeado, que dice Kusikanki, que en realidad todos estamos contaminados de todo, o sea, no hay una pureza, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ¿qué pasa con esto que luego se vuelve a su vez en una forma de identidad? Lo mestizo, por ejemplo, lo que decías de Alzaldúa, eso ya, ¿qué es? Perdón. O sea, no buscar la esencia, a lo mejor, ¿no? No buscar lo esencial. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú en el sentido como performático, práctico, en el discursivo, etcétera? Sí, bueno, o sea, la identidad, pues como muchas cosas, tiene sus paradojas, ¿no? Una de las paradojas de la identidad es que forzosamente tenemos que construir una identidad, queramos o no, ¿no? Eso digo, vuelvo a la cuestión de la constitución psíquica de cada ser humano. La estructura psíquica requiere una identidad, ¿no? Forzosamente, porque así es. Entonces, o sea, sí planteabas, ¿no? La parte en medio de indefinición, al final de cuentas, puede también convertirse en una identidad, ¿no? Como el excluido, como el en medio, como el mestizo, como de la frontera, ¿no? Esta palabra también interesante, la frontera. Entonces, sí, o sea, yo creo que una de las cosas que es importante es hacer consciente nuestro posicionamiento dentro de un sistema de identidades, porque eso nos permitiría, pues, ir teniendo cuidado de no caer en este tipo de esencializaciones, ¿no? En este tipo de definirme en términos esenciales, aunque sean términos de exclusión, de yo no soy este ni otro, soy el del medio, porque eso también, como dices, nos volvería a meter en las dinámicas de la esencialización. Pero también hay que ver de que no es nada más una cuestión de decir, no soy de aquí ni de acá, sino también ver las condiciones materiales que me están imponiendo cierta identidad. Porque, insisto, una de las críticas que se le hizo a lo queer es que ellos pretendían que cambiando los nombres pues, se cambiaba la identidad, cuando no es cierto. No basta con cambiarte el nombre, porque hay una serie de condiciones materiales e históricas que te ubican en cierta posición, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esta materialidad de la identidad, que no es solamente cómo yo me digo a mí mismo hombre o me digo mujer, sino que también hay una cultura, hay un sistema económico que me está empujando a cierta identidad y me está requiriendo que yo la asuma como una esencia, ¿no? Entonces una de las cuestiones disruptivas de la idea del mestizaje, de la frontera, de lo indefinido, creo que es justamente el ser conscientes de la identidad, ¿no? Uh-huh. Hacernos conscientes de que las identidades son construidas, que no son esenciales, y yo creo que ahí ya ganaríamos mucho, y nos permitiría cuestionar un montón de cosas, como esta figura que estamos platicando de la Malinche, sí, ¿no? Asumir que la Malinche ha sido construida, la figura de la Malinche ha sido construida con ciertos propósitos hegemónicos de dominio. Entonces nuestra tarea sería reflexionar cómo es que ha sido construida, no asumirla como ya figura histórica, porque creo que eso en lo que estamos platicando es irrelevante, ¿no? Decir quién fue la Malinche, dónde nació y todo eso es importante, pero más bien el proceso de construcción de la figura de la Malinche, qué lugar está ocupando en nuestro proceso de formación de la identidad. Sí. Eso nos daría apertura, ¿no? Y bueno, lo de la codigofagia es un concepto que desarrolló este filósofo que hacía referencia, Bolívar Echeverría, que asumía que las culturas mesoamericanas
por sus características, tenían esta capacidad de incorporar contenidos culturales ajenos, entre comillas ajenos, a su propia cultura y darle forma y darle contenido. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que dice Bolívar de Echeverría es que toman estos mismos contenidos españoles y los hacen mesoamericanos, que es un poco lo que tenemos ahora en las culturas latinoamericanas, ¿no? Gracias a este proceso bueno, no sé si gracias, pero sí debido a este proceso de colonización, en que tenemos culturas barrocas. El mismo Bolívar de Echeverría maneja el etos barroco, ¿no? Esta cultura que puede incorporar cosas de todos lados y hacerlos propios. Ahorita hablaba de la comida. Digo, un mexicano puede agarrar una tortilla y echarle una pizza, ¿no? Sí. Y comérsela sin ningún tipo de... Pizza de chilaquil. Sí, o sea, en la torta de chilaquil, o sea, cosas que desde una visión purista, pues uno se escandalizaría, ¿no? Como dices que la cocina italiana se escandaliza de que, pues de esto de que le hacen a la pizza, ¿no? Sí. Un mexicano agarra su tortilla y le echa caviar, ¿no? Y se lo come y nos lo comemos con todo el gusto. Entonces, un poco de la idiosincrasia que tenemos como, y debido a procesos históricos que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues eso nos permite justamente cuestionar la idea, no solamente de la Malinche, sino de un montón de cosas que han formado nuestra cultura nacional, ¿no? Asumirlas como algo contingente, como algo variable, como algo que puede transformarse, como algo que puede modificarse, y eso creo que daría aperturas, ¿no? Para una diferente forma de relacionarnos con nosotros mismos, nosotras mismas o quien sea, y relacionarnos también con los demás, ¿no? Y un poco abandonar este sentimiento de inferioridad del que hablaron en sus delirios Octavio Paz, Samuel Ramos, de que somos inferiores, nos sentimos inferiores, que somos hijos de la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas ideas y pretender, y también nos ayudaría a dejar de pretender ser quien no somos, ¿no? Esta idea de querer siempre ser alguien, de querer ser europeos. Hablamos del caso de Argentina, ¿no? Que tienen también una cultura de... Hijos del barco se dice, ¿no? Ajá, lo decía su expresidente, ¿no? De que ellos habían bajado de los barcos, los mexicanos de los indios y los brasileños de la selva, ¿no? Algo así decía, es algo grotesco, ¿no? Bellísimo. Pero sí, justamente eso creo que por ahí tendríamos que explorar la cuestión. Ok, tiempo extra, tiro de esquina, último minuto. Ándale. Irving, creo que esto es fundamental porque, bueno, Beto, o sea, este es el tema de Beto, güey, o sea, sí, Beto está aquí metido, o sea, Beto es Javier Aguirre conduciendo todo. Realmente creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque creo que una de las razones por las cuales, y bueno, hablando un poco de nuestra relación, yo creo que hay ya una relación de amistad intelectual, de trabajo, que nos ha conjuntado para hacer este proyecto es precisamente lo que dice Beto, explorar esos espacios que no están tan claros y abordar como productos culturales terminados, comillas, 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 como lo pueden ser el cine, la literatura, el arte en sí, ¿no? Uh-huh. Y darles como otro giro, otra vuelta de tuerca, sí, ¿no? Otra mira. Irving, ¿cómo crees sí, o más bien, por qué crees, ¿no? En como el contexto que estás dando, que deberíamos reapropiarnos o entender o reconfigurar la figura de la Malinche el día de hoy? Sí, mira, yo gracias a mi compañera Lizzy, ella hizo su tesis sobre un libro que se llama Las señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera, donde Maquina, la protagonista, en realidad está inspirada en Malinche. Maquina es una chica que sabe hablar 3 lenguas, ¿no? La lengua, digamos, no sé cómo dice, de los ancestros, diría Yuri Herrera, el español y el inglés. Y ella, justo su trabajo, ahora que decías de las condiciones materiales, está súper chido porque creo que realmente la base de mi problema identitario es que nunca he vivido en un lugar toda mi vida, ¿sabes? Creo que yo tengo esta neurosis precisamente por las condiciones materiales, ¿no?
Entonces, Maquina, su condición material, es trabajar en una cabina telefónica. Y le hablan del gabacho y ella tiene que, si no sabe hablar inglés, pues tiene que traducirle a las personas su familia que le está diciendo. Entonces, la condición material le ha permitido a Maquina y le permite a la Malinche ofrecernos una desontologización de las esencias. O sea, quitar esta cuestión. Entonces, de alguna manera, si nos planteamos la figura de la Malinche, ¿qué cosas podríamos nosotros? Yo siento que ya en una cuestión performativa y práctica, ser traductores, estudiar otras lenguas, aprender otros lenguajes, como que siempre estar navegando en estas condiciones materiales que nos permiten hacernos conscientes, regresar siempre, ey, no somos esto, podemos también hacer esto, ¿no? A mí siempre me dijeron que era malo para la música, siempre. O sea, muchas veces me dijeron. De hecho, en el coro del Freinet, yo estudié en la escuela Freinet, la directora de la orquesta, Lilian, me decía que bajara la voz, porque desafinaba. Y sí, tengo problemas. Obviamente no soy un, ¿cómo se llama este cuate de Paganini, perdón. Panini es el álbum del fútbol. Referencias obligadas. Sí, referencia obligada, ¿no? Pero eso no me ha impedido desarrollarme y seguir intentando seguir en la música, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no me va a definir que me digan si soy o no soy. Entonces creo eso, para replantear la figura de la Malinche, es recordar que las condiciones materiales le permitieron a ella, le permitieron a Maquina, nos permiten a nosotros hacernos conscientes de eso que está diciendo Beto, de ser conscientes que la identidad no es algo ni que defina para excluir, ni que defina para hacernos superiores o inferiores de nadie. Olvidarnos exactamente de ese laberinto de la soledad, en el sentido de, ok, así leyó Octavio Paz a cierto grupo de seres humanos de cierta región, pero eso no nos define y yo no me voy a dejar definir así, ¿no? De esa manera. Pero creo que sí, las condiciones materiales. Me gustó mucho eso que dijiste. Pues bien, para ir un poco cerrando, ¿no? Es un crack, deberías, Irving, porque hoy metiste el penal a Lopanenka, ¿no? Tipo Loco Abreu en el Mundial de Sudáfrica. Ya hablaremos, deberíamos hablar de fútbol. El Mundial de Sudáfrica es muy importante, icónico, digamos. Pero, no, algo que a mí me encantó, y lo decía Irving, lo dice, bueno, Beto dice muchas cosas, güey, o sea, no acabo de procesarlo a lo mejor. Pero es como la raíz lingüística, precisamente el pinche Malinche es integrarnos un poco al discurso puramente lingüístico. Irving decía algo, hoy no lo mencionó ahora, pero es precisamente como el ejemplo que dabas, ¿no? Del sordo. Sí. O sea, digo, ahí, extiéndete, por favor, papi, ya estás ahí. 2 segundos. Bueno, regálanos eso. Les comentaba a Roberto y a Benjamín que se me hace súper maravilloso la concepción del sordo congénito. El sordo congénito es el sordo que nace sordo, que nunca escuchó. Porque nosotros pensamos con palabras que si no son conscientes, empiezan a pensarlo y van a ver que tengo razón. Bueno, porque no lo digo yo, lo dice gente que lo ha estudiado, ¿no? Pensamos hablándonos, o sea, tal vez llegan imágenes, pero la articulación entre una imagen y otra, la cadena de imágenes es una narración, es una secuencia gramatical, digamos, que tiene que ver con la palabra. Nosotros pensamos hablando internamente. Y entonces les decía que el sordo congénito se me hace como... Me quiero aprender el lenguaje de señas y bueno, seguramente ya me voy a meter ahí a clases de eso, porque siento que va a potenciar más mi manera de pensar ciertas cosas, porque me voy a salir de un límite, como la música es un lenguaje también. Entonces la música me ha permitido salirme de cierto límite, de ciertas formas de pensar, y con el lenguaje de señas y de los sordos, yo creo que también como que mi mente no sé, podría pensar cosas diferentes, pienso yo. O sea, se generarían imaginaciones, pues. Porque eso está padre de ser... Siento que a veces la identidad, pues es como tú dices, es una neurosis, porque es lo que nos permite estar en el mundo, definirnos, diferenciarnos entre tú y yo, y ya en cosas comunitarias,
entre un grupo en una comunidad y en un grupo en otra comunidad. Es una neurosis necesaria hasta cierto punto. Ay, ya se me olvidó la idea. Déjame pasar 2 minutos ahorita para poder cortar. ¿Qué iba a decir? No importa. Espera. Ya, listo. Entonces, pero parte de ese conocimiento radical de entender al otro, es también hablar en su idioma, hablar en su lengua. Nos acercaríamos un poco a pensar, a entender un poco esa cosmovisión, porque lo hemos vivido cuando aprendemos otra lengua. Tú que estás aprendiendo francés, hay cosas que cambian y que también te ayudan a tu imaginación a pensar el mundo de una manera distinta. Sobre todo eso, la identidad a veces obnubila por su neurosis de yo pertenezco a esto o yo soy esto, obnubila la capacidad imaginativa hasta cierto punto, ¿no? Ok, eso es oro. Por favor, tienes que hacer un reel de esto último que dijiste, ¿no? Yo nada más quiero cerrar pues precisamente con... Todos somos humanistas, ¿no? Y en ese sentido nos gusta como repensar desde puntos como no tan obvios, ¿no? A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, bueno, yo que me dedico más como a la cuestión de estudios literarios y teoría literaria, las obras más representativas que tenemos en México, o de las más representativas al menos del siglo XX, que son El laberinto de la soledad y autores como Carlos Fuentes o como Juan Rulfo, siempre están dando vueltas sobre lo chingado, ¿no? Hay un extracto que me parece magnífico en cuanto a la ejecución, pero creo que sí condensa mucho esto que decía Beto, ¿no? Sobre esta orfandad, bla, bla, bla. En La muerte de Artemio Cruz, que es una novela extraordinaria de Fuentes, léanla por favor. Literalmente Fuentes recupera, porque tal cual es así, la referencia de los hijos de la Malinche, y empieza a conjugar lo chingado desde todas las voces, desde el singular, desde el plural, desde lo masculino, desde lo femenino, y hace como una suerte de continuación, ¿no? O sea, una continuación a mí me parece un poco desafortunada, pero bueno, ahí está planteada, estamos hablando de una novela de los años 60, ¿no? Y posteriormente, pues Rulfo hace un poco lo propio en esta obra, pues también extraordinaria, que es Pedro Páramo, pues empieza por la parte de la orfandad, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Entonces, quizá nosotros, me atrevo a decir nosotros, tratamos de pensarlo desde otra posición. Como que quitarnos desde la posición de la orfandad, desde la posición de lo que no somos, ¿no? De lo chingado, ¿no? Y pensar también como en cómo podemos apropiarnos nuevamente, en este caso la figura de la Malinche, pero de una manera más crítica, ¿no? Obviamente que esa novela de Yuri Herrera me parece extraordinaria, ¿no? Sí. Creo que, bueno, ya habrá manera o un espacio para hablar de esto, pero creo que sí hay esperanza, ¿no? Para mí es esperanzador que podamos, pues, tomar espacios como este, ¿no? Y tratar de pensar cómo podemos posicionar a la Malinche y cómo podemos posicionarnos con la Malinche, no desde lo perdido, ¿no? Doctor, por favor, la cereza del pastel es suya. Sí, no, bueno, reiterar, ¿no? Algo que quiero reiterar es lo del nombre, ¿no? Pinche Malinche, que puede ser interpretado en una primera instancia como una posición denigrante o desvalorativa hacia la figura de la Malinche, pero más bien lo utilizamos en una cuestión retórica justamente para insistir en que hay que repensar la figura de la Malinche con todas sus implicaciones en términos de la identidad, ¿no? Y bueno, o sea, sí, también esto que hemos reiterado, de pensar o tratar de pensar la identidad no como algo fijo, sino como algo fluctuante, como algo cambiante, porque eso nos permitiría abrir nuevas posibilidades de ser, de pensar, de sentir, de todo, ¿no? Nos daría nuevas posibilidades. Claro que, como lo decía Irving, en momentos determinados hay que asumir una identidad, ¿no? Digo, nadie en el mundo puede ir vagando como un fantasma entre la identidad, ¿no? Totalmente, sino que hay que asumir ciertas identidades, hacerlas conscientes y desde ahí posicionarse para querer poder transformar las situaciones.
¿no? Entonces, pues eso sería lo que me toca. Perfecto, fin del partido, ganamos por goliza hoy. Muchas gracias, se vienen cositas, ¿no? Quiero agradecer también a Cafetería Maca, aquí en Cuernavaca, Morelos, que nos presta sus instalaciones pues para poder seguir produciendo. Nos vemos en la siguiente y pues abrazo fuerte a todos, somos La Pinche Malinche y vamos sacando cosas nuevas. Chao. Listo.